Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más de Toda Administración. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de indicadores o razones financieras, que esto está muy relacionado con un tema que había tocado hace un tiempo ya en este canal, que se llama cómo analizar los estados financieros, que si no lo has visto todavía te lo dejo acá arriba y acá abajo también en la descripción. Así que bueno, sin más nada que agregar, comenzamos con el video. Entonces, en este caso, los indicadores o razones financieras son instrumentos indispensables para poder analizar el estado de salud financiera que tiene una empresa, es decir, saber si está en buen camino, cómo está la situación financiera de la empresa, qué podemos hacer para que pueda mejorar, es decir, para poder tomar decisiones. En este caso, se presentan cuatro grandes grupos para poder analizar los estados financieros, que son los de liquidez, apalancamiento, los de utilidad y también los de maniobra, es decir, lo de la gestión de activos finalmente. Ahora, en este caso, cuando hablamos de liquidez, nos estamos refiriendo a la solvencia que tiene la empresa para poder enfrentar sus obligaciones o para poder enfrentar las deudas que tienen a corto plazo. Es por esto que los indicadores de liquidez se desprenden con tres fórmulas, que son razón circulante, prueba ácida y capital de trabajo. Ahora, ¿en qué consiste la razón circulante? Es la división entre los activos circulantes con los pasivos circulantes, dando un resultado de cuántas veces la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo. Esto quiere decir que de todo el dinero que tiene en activos circulantes dividido a los pasivos circulantes, si da un resultado, digamos, de 5, esto quiere decir que la empresa puede pagar 5 veces su deuda en corto plazo. Ahora, la prueba ácida desprende del mismo concepto, si se quiere decir, o del mismo resultado, solo que en este caso se resta los activos circulantes, se le restan los inventarios de mercancía. Dado que todos los activos circulantes en su mayoría son líquidos o por hacerse en efectivo, es decir, que todos son monedas, por así decirlo, exceptuando inventario de mercancías, porque este depende de si se vende o no se vende el inventario de mercancías propiamente dicho. Dado esto, se le resta los inventarios de mercancía para saber si la empresa aún puede pagar sus obligaciones a corto plazo, porque tienes caja, banco, efectivos, cuentas por cobrar que todavía no se hace efectivo, pero se paga por cada plazo de tiempo, mientras que los inventarios de mercancía dependen de cuando se vendan o no los productos que tiene la empresa, por así decirlo. Es por esto que se divide de esta forma y se obtiene también la cantidad de veces que la empresa puede pagar su deuda a corto plazo, pero sin contar los inventarios de mercancía. Y esto puede ser obviamente menor a la razón circulante, es decir, suponiendo un ejemplo de que razón circulante haya dado 5, en este caso prueba ácida puede dar 2,5, puede dar 3, incluso 4, pero da usualmente menor a la razón circulante. Y finalmente tenemos capital de trabajo, que esta es la resta entre el activo circulante con el pasivo circulante. Y el resultado significa la maniobra que tiene la empresa, es decir, la cantidad de dinero que puede usar la empresa como fondo de maniobra para poder utilizarlo en su actividad económica, es decir, para generar ingresos, para mover más o menos como su actividad económica en otras palabras. Ahora, por el otro lado, tenemos lo que es el apalancamiento. El apalancamiento lo que nos quiere decir es cuánto está endeudada la empresa, en qué proporción o en qué medida con respecto a su patrimonio y con respecto a sus activos totales. Es por esto que tenemos endeudamiento total, que este sería la división entre total pasivos y total activos. Como ustedes muy bien saben, los activos es la suma de los pasivos con el patrimonio. Es decir, que los activos que tiene la empresa a su disposición provienen de dos fuentes o de dos fuentes monetarias. Una es por deuda, que sería pasivo, y una es por capital propio, que es por parte de la empresa, de los socios, los accionistas y demás. Entonces, en este caso queremos saber cuánto está constituida la empresa por deuda. Entonces tenemos la división de total pasivos con total activos. Ahora, el endeudamiento a corto plazo, estos serían los pasivos circulantes con respecto al patrimonio neto. Y el endeudamiento a largo plazo sería lo mismo, solo que los no corrientes, es decir, los que son a largo plazo. Es decir, pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo entre patrimonio neto. El resultado de ambos tienen la misma interpretación, lo único que varía sería el periodo de tiempo. Y en este caso lo que nos quiere decir es que si el porcentaje llega a ser mayor a 30% o entre 20 o 30%, lo que se llaman un estándar, esto quiere decir que la empresa no tiene como que suficiente solvencia para pagar estas obligaciones o para pagar estas deudas. Y el apalancamiento total es la suma de ambas y el análisis tiende a ser el mismo, porque estamos hablando de todos los pasivos con respecto al patrimonio neto. Ahora, para la parte de rentabilidad, esto quiere decir cuánto está generando la empresa, cuánto retorno tiene la empresa sobre las utilidades con respecto a los activos, inversiones y demás. Por esto es que tenemos acá margen de utilidad sobre ventas, es decir,
cuánto es el margen que está generando la empresa en realidad, o sea, cuánto es la utilidad neta que genera la empresa al final de un periodo fiscal o al final del periodo contable. Esto quiere decir que ponte que digamos que la utilidad neta fue de tanto, eso lo divides entre las ventas y el resultado es el porcentaje de cuánto fue la utilidad neta en ese periodo. El ROA o el ROI, este quiere decir el retorno sobre la inversión, que si no has visto ese video también te lo dejo aquí abajo en la descripción. Este quiere decir cuánto generó la empresa en utilidad con respecto a la inversión que hicieron en ese periodo fiscal. Es decir, si la empresa realiza una inversión en una maquinaria y esa maquinaria está destinada a producir productos, entonces en este caso la empresa quiere saber de la utilidad que genera la empresa en un periodo fiscal por todas sus actividades económicas, cuánto representa esto de lo que han invertido para poder generar esa utilidad. Y el resultado es en porcentajes, y lo que quiere decir es que por cada porcentaje, es decir, si nos dio 20%, esto quiere decir que por cada dólar invertido, la empresa obtiene 20 centavos de dólar de ganancia. Esto es más o menos la interpretación financiera. Lo mismo pasa con el patrimonio neto, pero en esta parte quiere decir el retorno que tienen los accionistas o los propietarios de la empresa. Es decir, cuánto está generando la utilidad con respecto a el aporte que está haciendo estos socios o accionistas en la empresa. Y por último, cuando estamos hablando de gestión de activos, estamos hablando acá en el caso de la rotación que tienen los inventarios, la rotación que tienen los activos fijos, también estamos hablando de la rotación de los proveedores, es decir, cómo la empresa se está gestionando en esta oportunidad en un periodo fiscal. Y esto es muy importante, los indicadores financieros, así como los análisis y los estados financieros, siempre tienen que hacerse comparativos con periodos anteriores. Es decir, si queremos analizar los estados financieros del año 2019, tenemos que analizar también los del 2018 para ver si hubo mejoras, si hubo alguna desmejora o si hubo algún problema con algún indicador, si hubo algún problema con algún proceso en la empresa. Todos estos indicadores ayudan a saber si hubo este problema, si hubo alguna situación de un año con respecto a otro o si hubo mejorías en tal caso. Y mucho mejor aún, si quieres hacer un análisis exhaustivo, puedes agarrar estados financieros de periodos anteriores. Puedes analizar 3 años, 4 años o lo que quieras para poder saber si la empresa está yendo en buen camino o en mal camino. En este caso, la gestión de activos desprenden todos estos indicadores que son el índice de rotación de inventario. El índice de rotación de inventario quiere decir cuántas veces estás rotando el inventario en un periodo fiscal en cuanto se refiere a las ventas que haces. Es decir, tú agarras los costos de ventas que se encuentran en los estados de resultados y lo divides entre el inventario de mercancía promedio, que es la suma de los años que estás analizando. Si estamos analizando 3 años, estarías agarrando 3, la suma de los 3 años dividido entre 3, es decir, la suma de inventario de mercancías en 3 años dividido entre 3 para sacar el promedio, obviamente. Y en el resultado vas a tener las veces que tú rotas el inventario por año. Esto para poder tener en claro si es bueno o es malo el resultado se compara con la industria. Si quieres saber qué tan bueno o qué tan malo está la situación de tu empresa, tienes que compararlo con la industria, a ver si los indicadores están correctos, si estás por detrás de todas las empresas que conforman la industria o si estás por encima, si te estás destacando o capaz que no. Lo puedes determinar con tus indicadores financieros con respecto a los de la industria. Y después tenemos el periodo promedio de cobranza, que en este caso es el promedio de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias. Ventas diarias, agarras las ventas, las divides entre 360 días. Esta es en promedio contable porque obviamente tenemos 365, los años bisiestos 366, pero en este caso por reglas de contabilidad se divide entre 360. Agarras tu promedio de las cuentas por cobrar, así como el inventario de mercancía promedio, que agarras la cantidad de todos los años, sumas todos los años que tienes para analizar y lo divides entre la cantidad de años que estás analizando. Así obtienes el promedio, dividido entre las ventas diarias. Y de esta forma obtienes el día de periodo de cobranza. ¿Qué quiere decir el periodo promedio de cobranza? Queremos saber si nosotros estamos cobrando demasiado rápido con respecto a la industria, si nosotros cobramos o mucho más lento, que es mucho más perjudicial, porque si tú tienes cuentas por cobrar, esto quiere decir que no tienes el dinero a tu disposición, el dinero está en la calle, todavía está en manos de tu cliente y no te lo ha pagado. Y esto es un riesgo porque en países inflacionarios como Argentina, como lo es Venezuela, como lo es Colombia, entre otros países, es muy arriesgado tener muchas cuentas por cobrar y que sean de largos periodos, porque en este caso va a pasar un buen tiempo y en ese tiempo
el poder adquisitivo de la moneda empieza a reducirse y en este caso como que el valor, o por así decirlo, el poder adquisitivo en otras palabras, termina siendo menor, por lo que tal la persona cuando te termina de pagar por el producto, por el servicio, al final comparándolo con como lo vendiste en un principio a como te lo terminan pagando, ya pierde poder adquisitivo, no termina siendo lo mismo. Entonces acá es muy buena la comparación que tengas que hacer con la industria para así poder determinar si tu empresa está en lo correcto, si tu empresa está cobrando lo suficientemente bien con respecto a los demás. Usualmente se recomienda que sea de 30 días o menos este periodo de cobranza. Hay países en los que son más estables y te dicen que bueno, el periodo de cobranza puede variar entre 30, 60 o 90 días o incluso mucho más. Pero en países inflacionarios no conviene porque la moneda empieza a perder poder adquisitivo. Las divides entre las cuentas por cobrar y aquí tienes la cantidad de veces en la que tú rotas el tema de las cuentas por cobrar. Es decir, cuánto rotas de tus ventas, cuánto empiezas a rotar por cuentas por cobrar. Es decir, cuántas veces vendes en crédito que digo, y entonces en esta manera tú puedes saber cuántas rotaciones estás haciendo al año. Ahora, la rotación del activo fijo neto es la división de ventas entre activos fijos netos. Y esto nos quiere decir cuánto de mis activos fijos netos, es decir, de propiedad, planta y equipo netos. Cuando se hablan de netos, se está hablando de que está depreciado, que no tiene ningún tipo de obligaciones de gastos de depreciación ni nada por el estilo, sino que ya están netos, que ya ha pasado unos años, se han utilizado y queremos saber el valor ahorita actual de esa maquinaria después de haberlo usado tantos años. Entonces en este caso queremos saber cuánto genera esa maquinaria en nuestras ventas y de esta forma así lo sabemos, dividiendo ventas entre activos fijos netos totales y de la misma forma ventas entre los activos totales. Y por último, la rotación de los proveedores. Cuando hablamos de la rotación de proveedores, decimos cada cuánto nosotros en un periodo fiscal rotamos los pagos que le hacemos a los proveedores por crédito, es decir, las cuentas por pagar. Cuando nosotros hablamos de cuentas por pagar, decimos que estos son pagos que hacemos a los proveedores a crédito, que este es el caso contrario a las cuentas por cobrar. Y en este nosotros nos conviene que sea muchísimo más tiempo o muchísimo más largo el periodo de pago porque el dinero empieza a perder poder adquisitivo y nosotros estamos como que pagando nuestras cuotas tranquilamente, solo que al final de pagar ya la última cuota, como que el dinero habrá pedido mucho poder adquisitivo y de esta forma se nos hace mucho más barata la compra al fin de cuentas. Entonces en este caso, así como la rotación de inventario, nosotros lo vamos a hacer pero con los proveedores, que este sería el costo de venta entre el promedio de las cuentas por pagar. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado el video. Si les ha encantado el video, dale un buen me gusta y también síganme para muchísimo más contenido. Suscríbete que es gratis y además, si necesitan saber cómo analizar los estados financieros, si necesitan algún ejemplo, también aquí abajo se lo dejo en la descripción. Y en los comentarios también si lo necesitan. De esta forma así pueden saber de dónde vienen los números, cómo son las fórmulas y demás. Así que bueno, si necesitan un video de cómo se pueden analizar los estados financieros de forma exhaustiva desde inicio a fin, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto lo puedo hacer acá en el canal. Así que nos vemos en la próxima.